Todos, amables hermanos, hermanas, televidentes, radioyentes, como también internautas. Les doy la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día, lunes 21 de septiembre. Es la última lección del trimestre que estamos estudiando y el Señor siempre tiene un mensaje para nosotros. Si ustedes se fijaron ayer, el mensaje era que Jacob, su actitud para con Lea cambió. Y qué bonito sería que también los esposos ahora, ¿verdad?, su actitud para con sus esposas cambiara, porque algunas veces pues tienen mala actitud. Y lo mismo la esposa, qué bonito sería que cambie su actitud para con su esposo. Entonces vimos ayer eso, que Jacob en el final de su vida no solamente hizo un papel de profeta para con sus hijos, sino que también tuvo esa actitud tan bonita para con Lea, que en un momento dado pues no la amó. Así vimos que fue el mensaje de ayer, pero hoy vamos a mirar el fuego del refinador. Este estudio lo voy a tener con mi hermana Margarita Castillo y mi hermano Gustavo González. ¿Cómo está, hermana Margarita? Bendecida, pastor, gracias al Señor por la linda oportunidad de vida que nos da hasta ahora. Amén. Y por la invitación, y para que este estudio sea de gran bendición para cada uno de aquellos que con humildad y oración vayan al Señor. Amén. Hermano Gustavo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bendecido, y nuevamente otra oportunidad más, ¿verdad?, para desglosar lo que es el lunes de esta lección, y esperemos que en la profundidad alcancemos la victoria. Así es, amén. Vamos entonces a pedir la bendición de Dios. Hermana Margarita, haga usted la oración, por favor. Bendito Señor y Padre, en esta hora le agradecemos, querido Señor, la oportunidad de vida. Gracias, mi Señor, por todas las bendiciones derramadas en nuestras vidas. Ahora que vamos a abrir su palabra y estudiar este día de la semana, queremos pedir de su bendición y dirección, que su Santo Espíritu sea el que dirija el repaso de hoy y que su compañía también se haga presente, que pueda redarguir, mi Señor, nuestras mentes, que podamos ser humildes y que nos lleve todo este conocimiento, todo este repaso a poder, Señor, instruirnos, a poder educarnos, para que entonces podamos ser redimidos por usted y prontamente reunirnos allá en el cielo, mi Señor. Bendíganos pues en esta hora, porque se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Como dije, el fuego del refinador es el título de la lección para este día. Hermana Margarita, describa usted el final de la vida de Jacob y el profundo impacto que tuvo en los que le rodeaban, incluyendo a los egipcios. Y también qué herencia inspiradora dejó también para nosotros. Así es. Bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 33. Hay dos lecturas, pero primero haremos esa. Génesis 49, 33. Y la palabra de Dios dice así: y cuando Jacob acabó de dar instrucciones a sus hijos, contrajo sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ahora vamos ahí mismo al libro de Génesis, pero ahora el capítulo 50, el versículo 1 al 3. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y José mandó a sus médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los egipcios lo lloraron 70 días. Interesante. Muy interesante. Debió haber sido
amado definitivamente. por muchas personas, tanto por su familia como por los egipcios. Me imagino que se dio a conocer al Dios de Israel. Hubo bondad, alegría, instrucción. Quizás como hombre ya mayor pudo haber dado consejo a todo aquel que se acercaba a él. Quizás por eso también los egipcios, ¿verdad?, sintieron la pérdida de ese gran hombre de Dios. No cabe duda que aquí murió un hombre que dio buen testimonio de lo que es ser un hijo de Dios, porque para que hasta los egipcios lo lloraran, esto nos dice de que sí había causado una bonita impresión en ellos, había sido ejemplar, ¿no es cierto? Amén, así es. Algo interesante, lo mencionaba la hermana, y creo que José tuvo una parte muy importante también en esto, ¿no? Porque aparte de eso, José manda a sus médicos que hagan el trabajo de embalsamarlo, y luego aparte, me imagino que les había hablado a los egipcios, ¿no?, de la trayectoria de su padre. Y recordemos que cuando Jacob y José se vuelven a encontrar y se dan ese abrazo de padre a hijo, empiezan a tener nuevamente una relación la cual tuvieron cuando él era niño, ¿verdad, José? Y eso me impresiona a mí, que dejó tanto a los egipcios con el plan y la idea de Jacob y José, la enseñanza que les dejó. ¿Cómo es posible que otras personas, que quizás a veces no están al 100% en lo que uno cree, imagínense, dice que lloraron 70 días? Exacto. 70 días. Por otra parte, aquí nosotros vemos que aunque Jacob, pues, tuvo que haber muerto en esperanza, aquí nosotros miramos que el sentimiento de todas maneras se desborda. Así en el caso de José. Nosotros que sabemos que nuestros seres amados que sirven al Señor, sabemos que cuando mueren, pues mueren con esperanza, y sabemos que los vamos a volver a ver. Amén, de todas maneras siempre pues lloramos, el sentimiento se desborda. Vemos que eso es algo normal, como en el caso que sucedió aquí con José. Pero vamos ya a la parte del don de profecía. Hermano Gustavo, si gusta leer esa declaración que está acá y la comentamos. Ok. Dice aquí la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, página 241 y 242. Dice de esta manera: Jacob había pecado y había sufrido hondamente. Había tenido que pasar muchos años de trabajo, cuidado y dolor desde el día en que su gran pecado le obligó a huir de las tiendas de su padre. Había sido fugitivo sin hogar, separado de su madre, a quien nunca volvió a ver. Trabajó 7 años por la que amó, solo para ser vilmente defraudado. Trabajó 20 años al servicio de un pariente codicioso y rapaz, y vio aumentar su riqueza y crecer a sus hijos en su alrededor, pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. Se sintió dolorido por la vergüenza de su hija, por la venganza de los hermanos de ésta, por la muerte de Raquel, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá, por el cruel engaño y la malicia perpetrada en José. Cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Una vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vez tras vez vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable. Pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia. Amén. Interesante, ¿verdad? Amén. ¿Algún comentario? Bueno, resaltan muchas anomalías, ¿verdad?, alrededor de él, incluso desde que él cometió ese engaño con su hermano, ¿verdad?, y con su padre y su madre. Pero qué triste que no volvió a ver a su madre, dice aquí, ¿verdad? Triste, ¿no? Pero bueno, la experiencia que él llevó a cabo lo sacó adelante, y como dice al final, aunque haya una disciplina muy amarga, a veces
hay que cumplir la obra. Así es. ¿Verdad? Algo interesante que me llama la atención es la cita de Hebreos 12:11, pastor, y dice así: es verdad que al presente ninguna disciplina parece agradable, sino penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Amén. Alabado sea nuestro Dios, porque Él mismo en su palabra nos dice que como padre nos disciplina, ¿verdad? Y aquel padre que no disciplina a su hijo, ¿verdad? Entonces, el Señor, Jacob pasó por todos estos problemas, dificultades, pero todas estas pruebas, dice por eso el fuego refinador. Tuvo que pasar por todo eso, aunque no hubiese sido necesario si él de otra manera hubiese actuado desde el inicio, ¿verdad? Pero como pues pecó, entonces tuvo que venir ese fuego refinador, pasar vez tras vez por cada una de las cosas que hubo en su vida, no muy agradables, pero dice que al final da fruto, ¿verdad? Da un fruto apacible. Así es. Parece que cada cosa de estas que se ha leído acá fuera una llama que vino para purificarlo. Sí. Y así, pues él salió finalmente purificado como el oro. Bueno, ¿cómo pueden nuestras vidas, hermano Gustavo, al igual que la de Jacob, producir el apacible fruto de justicia? Sí, antes de ir a esa cita, nomás retomar algo acá de la sierva del Señor. Se me queda impregnado en mi mente que aunque pasemos tantas dificultades, todavía hay esperanza. Así es. Y está eso del fuego refinador. Y eso es una gran ventaja para nosotros. Ok, vamos a la cita bíblica en Hebreos 12, para dar respuesta a esa pregunta. Hebreos 12, versículo del 7 al 11. Y dice la palabra del Señor: si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. El 11. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Amén. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo pueden nuestras vidas, al igual que la de Jacob, producir el apacible fruto de justicia entonces? Bueno, soportando, ¿verdad?, la disciplina. Fíjese, pastor, que yo no sé si entre esto, pero yo creo que todos experimentamos en una etapa alguna disciplina de nuestros padres. Y mi padre nunca fue de correa, sino fue de disciplina. Así es que, Gustavo, en esa esquina. Y no se mueva de ahí. Le voy a dar 30 minutos. Y esos 30 minutos yo tenía que estar en esa esquina. Y si él pensaba que el castigo era muy liviano, mi papá lo que hacía, ok, ¿sabes qué? Se me hace muy liviano, mejor arrodíllate, abre tus manos y te voy a poner estos ladrillos aquí, un ladrillo acá y otro ladrillo acá. Entonces, pareciera que el castigo era injusto, ¿no? Pero al término final veo yo que me ayudó bastante. Porque si no, de lo contrario, yo no hubiera sido una persona de provecho.
y no estuviera ahorita en los caminos del Señor. Y por esto, de la buena disciplina que da el Señor, nos hace para que nosotros estemos dentro de sus caminos. Es posible que en este momento usted, amable televidente o radioyente, esté pasando por alguna disciplina, por algo que en este momento le está trayendo tristeza, pero si soporta en el Señor, si soporta al abrigo del Altísimo, usted entonces no solo va a morar a la sombra del Omnipotente, sino que también vendrá el fruto apacible de justicia, que es lo que se busca con la disciplina. Así vemos que las vidas nuestras, al igual que la de Jacob, pues pueden producir fruto de justicia si sabemos capitalizar las pruebas, los problemas que nos vienen en la vida. Pero ¿qué dice 1 Pedro 4, hermana? 4, 12 y 13. Leemos: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Amén, amén. ¿Algún comentario? Sí, a veces como cristianos somos más dados a las quejas, y no debería ser así. Deberíamos de agradecer a Dios por el momento en el que estamos pasando, aunque no lo comprendamos, pero es algo que Dios ha permitido para refinar, para hacernos humildes, sumisos, obedientes, para que a ver si así inclinamos el oído para poder escuchar su voz y que nos diga qué requiere de nosotros, qué nos quiere enseñar. No deberíamos quejarnos. El apóstol Pablo por eso nos dice que alegraos y dad gracias por todo en todo tiempo. Así debería ser la vida del cristiano, un estilo Amén. de vida. Amén, así es. Así es. Bueno, vamos al don de profecía. Hay dos citas ahí. La primera, que está en Testimonios para la Iglesia, tomó 3, página 457, si gusta leerla, y la comenta. Es Dios quien lo ha conducido en medio de las dificultades. Él tenía un propósito en esto, para que la tribulación pudiera obrar en usted paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad esperanza. Permitió que le sobrevinieran pruebas para que mediante ellas usted pudiera experimentar los apacibles frutos de la justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 457. Era lo que estábamos comentando. Dios nos conduce a través de las dificultades, de los problemas, ya sean de salud, ya sean familiares, con el esposo, el hijo, pero es para refinar nuestro carácter, para que si no tenemos paciencia, pastor, empecemos a hacer uso de ella. Y entonces, si logramos tener paciencia, entonces va a venir la piedad, el amor por nuestros semejantes, por nuestros prójimos, y entonces tendremos esperanza de una vida mejor, de un futuro mejor al lado de nuestro Creador. Amén, amén. Bueno, la que sigue. Dice aquí: todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí son permitidas para que realicen sus propósitos de amor hacia nosotros, para que recibamos su santificación y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su presencia. Amén. Interesante, ¿verdad? Esta parte también la aplico en mi vida, porque espiritualmente muchos pasamos a veces aflicciones y pruebas, pero ahí está el fuego refinador para ayudarnos a crecer y ser más pacientes, más amorosos, como dice aquí, tener más sabiduría para poder hablar con los hermanos y las hermanas. Y una cosa interesante, nos va a hacer crecer en santidad, como decía el pasaje bíblico, ¿verdad? Vamos a estar en santidad con el Señor.
Así es. Aquí hay una partecita Sí. que no se leyó. Dice, todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirán gozo. Y estaba escuchando durante la semana que la educación, si nosotros nos educamos, es para que Dios nos redima. Si nosotros no nos educamos, no aprendemos de la palabra de Dios, Él no podrá redimirnos. Es bien importante la educación en la palabra de Dios, tanto desde el más pequeñito hasta del más anciano. Necesitamos Así es. de la palabra de Dios. Bueno, oremos entonces este día para que nos ayude el Señor a poder pasar el fuego de la prueba y así salir refinados como el oro. Los problemas y las situaciones adversas que pasemos, que podamos nosotros, hermanos, sacarles provecho en la medida en que entendamos el propósito por el cual nos están pasando. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en la prueba. Amado Dios y Padre, algunas veces tú buscando que se refleje ya tu rostro o tu carácter sobre nosotros, permites que pasemos por circunstancias difíciles, como en este caso Jacob tuvo que pasar por ese fuego refinador, de donde finalmente por tu gracia salió eso, salió así, refinador, salió prácticamente purificado, salió refinado. Así, Señor, te pedimos que suceda con nosotros. Amén. Ante cualquier prueba que pasemos, Sí, sí. cualquier situación difícil que pasemos, cualquier adversidad, que nosotros, Señor, salgamos más pulidos, salgamos más brillantes como el oro. Bendícenos, Señor. Te rogamos que ante toda prueba o dificultad que pasemos, nosotros no nos desesperemos y confiemos siempre en ti. Rogamos que podamos salir victoriosos de cualquier prueba.